La lectura de hoy es del Salmo 15. En el Salmo 14, David declaró que los seres humanos somos tan corruptos y depravados que estamos destinados a la muerte eterna. También proclamó el juicio de Dios sobre tal humanidad y las bendiciones del pueblo de Dios, elegido desde la eternidad y salvado por la sangre de su Hijo unigénito. En el pasaje de hoy, David vuelve a plantear la pregunta retórica: si los seres humanos somos tan corruptos y depravados que no podemos acercarnos a Dios ni entrar en su reino, ¿quién podrá acercarse a Dios y entrar en su reino? Enfatiza que solo quienes creen en la sangre de su Hijo unigénito pueden hacerlo. Sin embargo, la declaración de David podría provocar fácilmente objeciones y preguntas como: entonces, ¿cuál es la ley de Dios dada a Moisés? ¿Qué función cumple? Esto se debe a que el Pentateuco afirma que cualquiera que cumpla esta ley puede acercarse a Dios y entrar en su reino. En respuesta, David declara que esta ley fue dada simplemente para revelarnos e iluminarnos acerca de qué es el pecado, para hacernos comprender que los humanos estamos destinados a la muerte eterna a causa del pecado, y para guiarnos a creer en los méritos de la sangre del Hijo unigénito de Dios, el Mesías que Dios enviará. Entonces, ¿qué dice Dios al respecto? Hoy exploraremos esto y compartiremos su gracia. Primero, el texto de hoy declara que los humanos estamos tan corrompidos y depravados que no podemos acercarnos a Dios ni entrar en su reino. En el Salmo 15, 1. Dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esta frase parece ser David dirigiéndose a Dios y haciéndole una pregunta. Sin embargo, esta pregunta no espera ninguna respuesta de Dios. Más bien, es una pregunta retórica que busca enfatizar lo que David intenta decir. Quizás se trate de una pregunta retórica, destinada a recordarnos la depravación y corrupción de la humanidad tratadas en el capítulo 14 y a enfatizar sus consecuencias. Es decir, los seres humanos estamos tan corrompidos y depravados que estamos destinados a la muerte eterna. En otras palabras, nadie puede acercarse a Dios, estar ante Él ni entrar en su reino para morar en Él. Señor, ¿quién puede habitar en tu tabernáculo? ¿Quién puede morar en tu monte santo? Aquí, tu tabernáculo puede traducirse como tu casa, tu morada, o tu lugar de descanso. Estos términos se usan indistintamente con la frase siguiente, tu monte santo, complementando sus significados. En otras palabras, si bien los términos tu tabernáculo y tu monte santo pueden referirse inicialmente al tabernáculo, la morada de la presencia de Dios, en última instancia simbolizan el reino de Dios, donde Él mora. En otras palabras, estas palabras preguntan si alguien puede acercarse a Dios, estar ante Él y entrar en su reino para morar allí para siempre. ¿Qué opinas? Si alguien tuviera que responder a estas preguntas, ¿cuál sería su respuesta? Quizás la respuesta sea: los humanos somos tan corruptos y depravados que ninguno de nosotros puede acercarse a Dios, estar ante Él ni entrar y morar en su reino. En otras palabras, mediante esta pregunta retórica, David declara y enfatiza que ninguno de nosotros es tan corrupto y depravado que ninguno de nosotros puede acercarse a Dios, estar ante Él ni entrar y morar en su reino. ¿Por qué es así? ¿Por qué ninguno de nosotros puede acercarse a Dios, estar ante Él ni entrar en su reino? Porque Dios está completamente enfurecido, enojado e incluso juzga el pecado. No, porque Dios odia, aborrece y desprecia profundamente el pecado, y no puede estar con él. Esto es similar a cómo, al ver esa repugnante serpiente, instintivamente la aborrecemos, la detestamos, la evitamos y nos alejamos de ella. Cuando me encuentro con una serpiente en la calle, a menudo veo que la gente no solo la detesta, la odia y la evita, sino que también, en estado de shock, le arroja piedras y la maldice: oye, maldita serpiente. ¿Y quién más llevaría una serpiente a su casa? ¿Jugaría con ella delante de sí mismo e incluso dormiría con ella en su cama? Nadie. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando Dios se encuentra con nosotros, pecadores, naturalmente se enfurece, se indigna, se disgusta y no puede estar con nosotros. De hecho, está inherentemente enojado, furioso e incluso nos juzga. Por ejemplo, en Éxodo 4, encontramos la historia del esposo sanguinario de Séfora. A primera vista, esta historia parece bastante desconcertante. ¿Verdad? En ese momento, Moisés se dirigía a ver al faraón, pues había recibido una orden de Dios. ¡Ay! Pero Dios se encontró con Moisés en una posada junto al camino,
de repente, lo atacó con la intención de matarlo. Según cuenta el relato, su esposa, Séfora, quedó tan horrorizada que rápidamente le cortó el prepucio a su hijo y lo arrojó a los pies de Moisés. Dios, al ver la sangre, impidió que Moisés lo matara. Éxodo 4, 25-26 declara: «Ciertamente eres para mí un esposo de sangre». Entonces Séfora respondió: «Un esposo de sangre, a causa de la circuncisión». Aquí, el esposo de sangre se refiere a un esposo redimido mediante la circuncisión, o, más precisamente, mediante el derramamiento de la sangre de su hijo. Esta historia nos enseña mucho. En resumen, Dios revela que cuando se encuentra con nosotros, seres pecadores por naturaleza, se enfurece profundamente e incluso nos ataca. En otras palabras, esta historia demuestra claramente cuánto odia Dios el pecado, cuánto lo aborrece, cuánto se distancia de él y cuánto lo ataca. Al mismo tiempo, esta historia prefigura la obra de salvación que Dios llevará a cabo en el futuro. Es decir, Dios nos muestra que, llegado el momento, enviará a su Hijo unigénito a morir en la cruz, derramando su sangre. Esto nos perdonará, a nosotros, pecadores, objeto de su ira y furia, y nos devolverá la vida. En otras palabras, mediante el derramamiento de su sangre en la cruz, Él nos guiará, a nosotros, destinados al lago de fuego eterno, al cielo eterno. En otras palabras, esto simboliza la esencia de la obra que Dios realizaría a través de Moisés y los resultados que traería. En cualquier caso, Dios se enfurece profundamente con el pecado, lo aborrece y no puede convivir con él. Por lo tanto, es absolutamente imposible para nosotros, seres humanos, acercarnos a Dios, estar ante Él, entrar en su reino y morar con Él para siempre. En otras palabras, todos los seres humanos estamos condenados por Dios por nuestros pecados, destinados a la muerte eterna y al lago de fuego eterno en el infierno. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces, ¿quién puede verdaderamente acercarse a Dios, estar ante Él, entrar en su reino y morar allí para siempre? En otras palabras, si hay otra respuesta a la pregunta retórica del texto de hoy, es que, como se menciona en el Salmo 14, solo aquellos que aceptan y creen en el Mesías, quien viene del reino de Dios para salvar a tales personas, podrán hacerlo. No, Dios planeó desde la eternidad enviar a su único Hijo para salvar a tales personas. Este plan de salvación se puede confirmar fácilmente a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, Génesis 3 y 15 declara que el Mesías vendría como descendiente de una mujer. Génesis 12 declara que el Mesías vendría como descendiente de Abraham. Además, como modelo de la obra de salvación del Mesías, Dios predijo que los israelitas entrarían en una tierra extranjera, serían esclavizados durante 400 años y luego serían liberados. De hecho, cuando llegó el momento, vimos a Dios liberarlos a través de Moisés, tal como lo había prometido. Además, Dios proveyó los sacrificios del Antiguo Testamento como un modelo para el ministerio de derramamiento de sangre del Mesías. Además, Dios se le apareció a David y le dijo que el Mesías vendría como su descendiente. Por lo tanto, para acercarnos a Dios, estar ante Él, entrar en su reino y vivir para siempre, debemos aceptar y creer en el Mesías. En otras palabras, para recibir el perdón de los pecados, convertirnos en pueblo de Dios, hijos de Dios, entrar en su reino y vivir para siempre, debemos creer en los méritos de la sangre del Mesías. En segundo lugar, el texto de hoy aborda qué es la ley, es decir, su función y su papel. Muchos se preguntarán, ¿cuál es, entonces, la función y el papel de la ley dada a Moisés? David responde a la pregunta ¿por qué Dios dio la ley de Moisés?, de la siguiente manera. El texto de hoy, Salmo 15, 2-5. El que anda en integridad y practica la justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su amigo, el que no difama a su prójimo, el que desprecia al vil en su corazón, pero honra a los que temen al Señor, el que jura en su propio perjuicio sin retractarse, el que no paga intereses ni acepta sobornos contra el inocente. Quienes hacen estas cosas jamás serán conmovidos. Actuar con honestidad. Aquí, la palabra honestamente significa perfecto, íntegro, perfecto y sin defectos. Así pues, actuar con honestidad, aquí significa actuar de forma completa, absoluta y perfecta, sin ningún defecto. Dicho de otro modo, significa vivir sin desviarse de la palabra de Dios, obedeciéndola al 100%.
Pero vivir así no es fácil, ¿verdad? ¿Practicar la justicia? La palabra justicia aquí significa rectitud o rectitud. Practicar la justicia también puede significar amar a Dios con toda tu vida y alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Vivir así no es fácil, ¿verdad? Habla la verdad en tu corazón. Este versículo nos dice que no pequemos, ni siquiera en nuestro corazón. En otras palabras, no debemos albergar rencor, avaricia, orgullo ni pensamientos lujuriosos. Además, no debemos albergar odio, envidia ni celos hacia los demás. Además, si alguien nos pide que caminemos 1 milla, debemos acompañarlo con alegría 2 millas. Si alguien nos pide que nos quitemos la ropa exterior, deberíamos quitarnos con alegría incluso la ropa interior. Incluso estas palabras parecen casi imposibles de poner en práctica. No calumnies a nadie con tu lengua. Esto significa no usar la lengua para calumniar o difamar a otros. Esto significa no usar la lengua para calumniar o hablar mal de otros. No le hace mal a su amigo. Esto significa no hacerle mal a ningún amigo, colega u otra persona. Es decir, no causa daño ni perjuicio a nadie. No ofende ni hiere a nadie. No calumnia a su prójimo. Esto significa no ridiculizar, criticar ni burlarse de otros. Esto significa no acosar, molestar ni calumniar a otros. Desprecia al vanidoso, pero honra a los que temen al Señor. Aquí, la palabra vano significa rechazar o despreciar. Por lo tanto, la persona vanidosa se refiere a aquel que es rechazado por Dios o despreciado por Dios. Por ejemplo, podemos decir que son aquellos que constantemente maldicen, ridiculizan y desprecian a Dios, y por ende, son rechazados y despreciados por Él. Para dar un ejemplo más específico, esto incluye a quienes practican la homosexualidad sin reparo alguno, una práctica que enfurece profundamente a Dios. Además, quienes apoyan esta homosexualidad, se solidarizan con ella y cooperan con ella también son rechazados y despreciados por Dios. Otro ejemplo, algunas personas, con el pretexto de que el bien es el bien, suben al templo el día del cumpleaños de Buda, se inclinan ante el ídolo junto con los monjes y comulgan con él. Dios está profundamente enojado y airado contra quienes adoran tales ídolos, sin embargo, hay quienes, como burlándose de ellos, se unen, ríen y conversan con ellos, participando en una ferviente comunión. ¿Cómo se sentirá Dios ante tal situación? Quizás 1000 fuegos se alcen en su interior, y al exhalar su aliento, lanzarán un torrente de ira. Por lo tanto, el texto de hoy nos dice que no caminemos junto a esas personas, ni riamos ni charlemos con ellas. En cambio, debemos estar del lado de Dios, despreciándolos y oponiéndonos a ellos junto con Él. Por otro lado, si hay quienes temen y reverencian a Dios, quienes se mantienen firmes a su lado, entonces nos dice que caminemos junto a ellos, los apreciemos y los ayudemos y cooperemos activamente. Un voto hecho en su corazón, incluso en su propio perjuicio, permanece inmutable. Muchas personas, cuando oran por autocompasión, hacen una promesa, pero cuando su oración es respondida, la desechan con la misma facilidad con que dan la vuelta a la tortilla. Por ejemplo, la noche anterior, al acercarse a Dios y orar, podrían decir, «Oh, Dios, si curas mi enfermedad, iré a la iglesia 153 y serviré. Así que, por favor, sáname», oran. Y luego, cuando su enfermedad se cura, ¿qué dicen a la mañana siguiente? Hay quienes dicen, «Ah, ¿puedes prestar todo ese dinero sin recibirlo?». Sin embargo, hacerlo nunca es fácil. Porque puede llevar fácilmente al fraude y a grandes desastres. ¿Quién acepta un soborno y no perjudica al inocente? En el pasado, los funcionarios aceptaban sobornos durante los juicios, se ponían del lado de los ricos, incriminaban a los inocentes e incluso robaban a los débiles. Por supuesto, incluso hoy en día, algunos jueces hacen lo mismo tras aceptar sobornos o comisiones ilegales. Por eso rechazar estos sobornos nunca es fácil. Basta con cerrar los ojos un momento y verás cómo llueve el dinero. Quien haga estas cosas jamás será conmovido. Aquí, quien haga estas cosas, puede entenderse como aquellos que observan y practican los 10 mandamientos mencionados anteriormente. Sin embargo, estos 10 mandamientos se utilizan aquí como sinécdoque, representando todos los mandamientos de Dios.
En otras palabras, la Biblia contiene un total de 613 mandamientos. 248 que nos dicen, hacer esto, y 365 que nos dicen, no hacer esto. Quienes observen y practiquen todos estos mandamientos sin excepción jamás serán sacudidos en su salvación. De hecho, es perfectamente claro que tales personas pueden acercarse a Dios, estar ante Él, entrar en su reino y vivir allí para siempre. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Puede alguien vivir verdaderamente de acuerdo con estas palabras? En efecto, como dice el texto de hoy, podemos vivir sin apartarnos de la palabra de Dios, sin siquiera pecar en nuestros corazones, y solo amando y cuidando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, incluso dando nuestras vestiduras a quienes nos las pidan, e incluso prestando 1.000 millones de wons a quienes nos pidan un préstamo. ¿Acaso alguien puede vivir así? Quizás nadie en este mundo pueda. ¿Quién podría vivir así? Pero el texto de hoy dice que solo quienes viven así pueden acercarse a Dios, estar ante Él y entrar en su reino. ¿No es cierto? Sin embargo, no hay nadie en este mundo que pueda vivir en obediencia a estas palabras. Por lo tanto, si reconsideramos estas palabras, podríamos decir que, en cierto modo, proclaman una maldición sobre nosotros, los humanos. Es decir, están tan corrompidos y depravados que están destinados a la muerte eterna. No, ninguno de ustedes puede acercarse a Dios, estar ante Él ni entrar al cielo a causa de sus pecados. Entonces, si esto es cierto, ¿por qué lo dice el texto de hoy? ¿Habla David así porque no comprendía del todo la realidad de nuestras vidas? No. Entonces, ¿qué intenta decir David realmente en el texto de hoy? Que los seres humanos estamos tan corrompidos y depravados que estamos destinados a la muerte eterna y, por lo tanto, debemos aceptar y creer en el Mesías que Dios enviará. Esta es, precisamente, la razón por la que Dios le dio la ley a Moisés. En otras palabras, la razón por la que Dios le dio esta ley a Moisés fue para hacernos conscientes de nuestros pecados, para hacernos conscientes de que estamos destinados a la muerte eterna y al juicio de Dios. De esta manera, podemos creer en el Mesías que Dios enviará y recibir la salvación. Lo mismo se puede decir del texto de hoy. No, David habla precisamente de esto. Es decir, que los seres humanos estamos tan corrompidos y depravados que estamos destinados a la muerte eterna. Por lo tanto, para escapar de esta destrucción y juicio, debemos creer en el Mesías que Dios enviará en el futuro. Solo esa persona será perdonada de todos sus pecados, podrá acercarse a Dios, estar ante Él y entrar en el cielo. Ahora bien, resumamos esto. El texto de hoy representa los 10 mandamientos, la ley, que Dios le dio a Moisés. Casualmente, como si lo insinuara, vemos que el texto de hoy incluye 10 mandamientos. Siendo así, ¿por qué Dios dio estos 10 mandamientos, estas leyes de Moisés? Es porque los humanos somos tan corruptos y depravados que ni siquiera sabemos qué es el pecado, y vivimos sin darnos cuenta de que seremos juzgados y enfrentaremos la muerte eterna por ello. Esto se debe a que, a pesar de que estos pecados resultarán en el juicio eterno de Dios y la condenación al abismo eterno del infierno, vivimos completamente inconscientes de ello. Por lo tanto, Pablo también dice lo siguiente. Romanos 3:20 dice: Por tanto, por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley se nos da a conocer el pecado. Romanos 7:7 también dice: Yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley, pues no habría conocido la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Él explica por qué Dios dio la ley mosaica. Es decir, la razón por la que Dios dio la ley mosaica fue para que nosotros, los humanos, pudiéramos comprender y reconocer qué es el pecado. De no ser así, y si esta ley no se hubiera dado, los humanos estaríamos tan corrompidos y depravados que no habríamos conocido ni comprendido qué es el pecado. E incluso si ese hubiera sido el caso, estaríamos completamente inconscientes y sin saber que el pecado conduce a la muerte eterna. Pero como Dios lo previó y nos dio esta ley, podemos comprender que la avaricia, la inmoralidad sexual, el orgullo, el odio, la discordia, el fraude, la violencia e incluso el alejamiento de Dios y la idolatría, todo esto son pecados. También podemos comprender que, debido a estos pecados, todos enfrentamos el juicio eterno de Dios y estamos condenados al lago de fuego eterno. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Los seres humanos debemos ser salvados creyendo en los méritos de la sangre de Jesucristo, el Mesías enviado por Dios. Precisamente por esto Dios nos dio la ley de Moisés. Así es. El texto de hoy trata precisamente de esto. En otras palabras, los seres humanos estamos tan corrompidos y depravados que estamos destinados a la muerte eterna, destinados al lago de fuego eterno en el infierno. No podemos acercarnos a Dios, estar ante Él, ni siquiera entrar al cielo para estar con Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Así pues, para que tales seres humanos podamos acercarnos a Dios, estar ante Él y entrar en el cielo, solo debemos aceptar y creer en los méritos de la sangre de Jesucristo, el Mesías enviado por Dios. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dios. Gracias. Gracias. Te amo. Confesamos que, a causa de nuestros pecados, no podemos acercarnos a Dios, estar ante Él ni estar con Él. No podemos entrar en el cielo. Somos pecadores destinados a la muerte eterna. Gracias por enviar a tu único Hijo para salvarnos, derramando su sangre en la cruz para salvarnos. Que siempre nos regocijemos en esta salvación y que siempre vivamos en gratitud y alabanza a Dios. Oro y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres saber más, suscríbete.